Hello, my people. Bienvenidos nuevamente a esta experiencia a la que hemos llamado Grupo de Estudio de Deja de Ser Tú, del libro de Joe Dispenza. Nos encontramos en este momento ante el capítulo 5, Supervivencia versus Creación. Y este capítulo es un punto de inflexión maravilloso porque marca la transición entre la teoría del por qué sufrimos a la antesala de todo lo que es los preparativos para la meditación, de que es dejar el sufrimiento y entrar al modo creador, ¿verdad? En este capítulo, pues vamos a entender la profunda diferencia biológica y energética entre vivir reaccionando al mundo, dominados por el estrés y todas estas cosas, y aprender a vivir inspirados, diseñando conscientemente nuestra realidad. Vamos a ver por qué, a diferencia de los animales que están en la naturaleza y recuperan el equilibrio interior luego del peligro, los seres humanos tenemos la capacidad o más bien la desventaja de eh, mantener este estado más tiempo del necesario, esta respuesta del estrés, lo sostenemos por más tiempo, solo con el pensamiento, no necesariamente ante el estímulo agresor. Y eso hace que nos quedemos atrapados en estas situaciones de estrés crónico por mucho tiempo. Y entonces, cuando estamos dentro de este continuo estado de supervivencia, pues nos convertimos en seres materialistas, obsesionados y limitados por nuestro cuerpo, nuestro entorno y nuestro tiempo. Y a medida que avancemos en el capítulo, vamos a descubrir una verdad incómoda, que es el cómo sin darnos cuenta nos hacemos adictos a estas emociones que generan nuestros problemas, solo para recordar quiénes somos, para fijar nuestra identidad. Lo bueno es que hoy vamos a aprender la mecánica exacta para salir de ahí y para entrar en este maravilloso estado de creación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a plantear cuáles son los objetivos para el encuentro de hoy. Nos encontramos que primero vamos a entender de qué se trata el estado de supervivencia. Eso significa que vamos a aprender, vamos a comprender cómo el estrés crónico nos roba la energía del mundo interior y nos hace vivir centrados únicamente en los tres grandes, que es proteger el cuerpo, controlar el entorno y obsesionarnos con el tiempo. El segundo objetivo del día de hoy es reconocer nuestra adicción a ser alguien, identificar cómo las hormonas del estrés desequilibran el ego, volviéndonos cada vez más egoístas, y por qué nos da tanto pánico perder la identidad conocida, aunque no sea favorable, en lugar de convertirnos en nadie, que es el preámbulo a convertirnos en quien sí queremos ser. El tercer objetivo es descubrir el estado de la creación. Eso significa que vamos a aprender a vivir en el estado del fluir, donde logramos olvidarnos de nosotros mismos, donde perdemos la noción del cuerpo, del espacio y del tiempo para conectarnos como conciencia pura con el campo cuántico. Es cuando decimos o cuando dicen estas teorías filosóficas que nos volvemos uno con el todo, ¿verdad? Ok. Entonces, el último objetivo que vamos a trabajar es la activación del lóbulo frontal. Vamos a conocer al director de esta orquesta, que es nuestro cerebro, y sus tres funciones vitales para que ocurra el cambio, que es la capacidad de observar quién hemos sido, que es el tema de la metacognición, la capacidad de crear una nueva mente y el poder de hacer que ese nuevo pensamiento sea más real que cualquier otra cosa en nuestro entorno. ¿Vale? Así que si estamos listos para empezar a sobrevivir y empezar a crear nuestra nueva realidad, sigamos adelante. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que si el material que te comparto te resulta útil de alguna manera, me des like y te suscribas si aún no lo has hecho. Y eso es todo esto que hacemos, es un espacio con mucho cariño y sin fines de lucro,
Y para ti esa pequeña interacción no significa nada, no tiene costo alguno, pero para nosotros tiene un gran valor, porque es lo que me permite saber que este mensaje que estamos difundiendo está llegando a quien tiene que llegar y que todo el esfuerzo que hacemos para sostener la coherencia a lo largo de todo el tiempo que vamos a durar haciendo la lectura de esta trilogía está valiendo la pena. ¿Ok? Entonces, gracias por ser parte, dale like, suscríbete y comenzamos. Para empezar, y antes de meternos en lo profundo, tengo que preguntarte, ¿tú estás en modo supervivencia o en modo creador? Dispensa nos ayuda a responder esto de una forma sencilla porque él pone ciertas características, ¿verdad? Entonces, si tu mente está atrapada en un pasado que te duele o en un futuro que te da miedo y pasas el día estresado, entonces estás en modo supervivencia, ¿verdad? Y ese es un problema, porque mientras estemos en modo supervivencia, la magia no va a ocurrir. Es como tener, cuando estamos en modo supervivencia, ¿verdad? Es como si nosotros nos imaginamos que somos un aparato tecnológico de última generación, ¿verdad? En el que la señal del campo cuántico se conecta con nosotros y nos envía información y nosotros enviamos información al campo cuántico. Entonces, cuando nosotros estamos en modo supervivencia, es como si el equipo está en modo avión. No importa cuánto lo intentemos, no vamos a recibir señales, no vamos a enviar señales tampoco. Estamos por nuestra cuenta y eso es complicado. Porque el punto es que no se puede ser creador y superviviente al mismo tiempo. Entonces, tenemos que salir del modo supervivencia y pasar al modo creador. Encender el wifi que hace que la energía vaya y venga, ¿verdad? Para que entendamos qué es realmente este estado de supervivencia, vamos a imaginarnos al ciervo en el bosque. Él está ahí, tranquilo, pastando, en equilibrio perfecto, lo que llamamos homeostasis, y de repente detecta un peligro, ¿verdad? Y este peligro es un depredador. En ese microsegundo en que él detecta el peligro, se activa en su sistema nervioso el mecanismo de lucha o huida, una respuesta involuntaria. Eso significa que toda su energía de todo se moviliza para una sola cosa. En el caso del ciervo, escapar, pero sería luchar, huir o esconderse en el caso de los humanos. Si el ciervo es ágil y se escapa, a los 15 minutos el peligro ya no existe. ¿Y qué hace el ciervo? Vuelve a su estado original, a su homeostasis. Se sigue pasando en lo que estaba haciendo como si nada. Él recupera su estado de equilibrio interior de inmediato. Nosotros tenemos ese mismo sistema, pero con una diferencia que es complicada. Porque nosotros podemos activar esta respuesta de estrés con el pensamiento. No tiene que haber un estímulo de peligro afuera real. Si nosotros no los imaginamos, el sistema nervioso reacciona como si el peligro estuviese ahí. Entonces nosotros no necesitamos tener este depredador enfrente. Nada más es suficiente que recordemos un episodio infeliz del pasado o que nos angustiemos por algo que aún no está pasando en el futuro. ¿Ok? Ok. Todo esto nos lleva a un peligro que es una enfermedad. Se está convirtiendo, seamos honestos, en un problema de salud público si no nos hacemos cargo y el gobierno no se está haciendo cargo. Entonces es algo que tenemos que manejar nosotros
por nuestra cuenta desde lo individual, y es el hecho de que vivimos en un estrés crónico, pero tremendo, ¿me entiendes? Entonces, fíjate la diferencia. Este ciervo, él no se queda rumiando en sus pensamientos sobre el animal depredador que venía a comérselo y se queda pensando, y si viene él otra vez, y si salgo, y si ahora, y no sé, él ya lo soltó. Nosotros, en cambio, reexperimentamos y anticipamos situaciones traumáticas una y otra vez, una y otra vez. Entonces quiero que entiendas esto porque es fundamental. Ningún organismo está diseñado para soportar emergencias prolongadas. Cuando activamos el estrés por las presiones del día a día y perdemos la capacidad de apagar ese interruptor, nuestro cuerpo pierde el equilibrio. Y cuando el cuerpo pierde el equilibrio, empieza a fallar. Y ese es precisamente el estado que a la larga nos termina enfermando. No es solo una sensación mental, es una respuesta biológica que nos pasa factura a largo plazo. Entonces hay que regular el estrés. Para eso estamos aquí aprendiendo cómo se hace para ser creadores, ¿verdad? Okay. Cuando la respuesta al estrés se activa, nuestro cuerpo se prepara para luchar, huir o esconderse, ¿verdad? Pero esas cosas, por lo general, pasa cuando estamos en medio de una reunión de trabajo, cuando se acerca la fecha para pagar una deuda que no sabemos cómo vamos a pagar, o cuando se va la luz justo antes de atender un cliente importante. Entonces, el cuerpo dice, el sistema nervioso le dice al cuerpo, tenemos que luchar, huir o esconderse. Imagínate que yo esté aquí en esta reunión, se me vaya la luz, se me activa el mecanismo y me voy a esconder. Sería algo muy primitivo, ¿verdad? Entonces, no, elegimos lo políticamente correcto, actuamos como si nada, pero el mecanismo está ahí, activo, las sustancias se están segregando. Este es el problema, que la sustancia no se libera, que lo que el mecanismo de estrés detona se queda estancado en el cuerpo. Y esa energía que se invierte del sistema nervioso para defendernos de un peligro del que no nos podemos realmente defender, es un recurso como que se desperdicia, ¿verdad? Y eso hace que nuestros recursos internos se agoten. Entonces eso crea unas reacciones en cadena. La consecuencia más importante y más preocupante, la que tenemos que resolver lo más pronto posible es que esta respuesta debilita nuestro sistema nervioso. Y entonces terminamos con unos resfriados, terminamos con una gastritis, terminamos con una dermatitis. Inserte ahí el síntoma con el que somatizamos ese estrés y a veces hasta lo normalizamos, que es lo más triste. Y si esos síntomas se sostienen mucho tiempo, el sistema inmunológico termina enviando mensajes a los códigos genéticos que desarrollen enfermedades mucho más graves, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, el estrés crónico no solamente afecta la inmunidad, afecta todo el sistema de salud, afecta el sistema digestivo, afecta el sistema endocrino, que ya tuvimos un tiempo para hablar acerca del sistema endocrino y las glándulas, los chakras y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que liberar de el estrés crónico.
para que esa energía pueda volver a invertirse en nuestro sistema, para que nuestro sistema inmunológico se haga cada vez más fuerte y las células que se vienen deteriorando por este exceso de sustancias tóxicas comiencen a regenerarse, ¿verdad? A nivel mental, el panorama es un poco más lento. Las hormonas del estrés disparan emociones como la rabia, el miedo, la agresividad, la frustración. Y si no prestamos atención, terminamos en estado de sufrimiento, de desesperanza, de ansiedad, ataques de pánico, depresión, problemas de salud mental. Pero como estos no son tangibles, no nos los tomamos tan en serio, pero los del cuerpo físico, no, si aparecen, no podemos hacernos lo loco. Eso hay que atenderlo, hay que darse cuenta. Antes de avanzar, quiero que nos detengamos un poco a reflexionar acerca de esto y que te respondas, pero siendo brutalmente honesto contigo, porque cuando estamos en este proceso el autoengaño no funciona, o sea, nadie juzga. Esto es algo por lo que hemos pasado todo el tiempo, lo hacemos así porque no sabemos hacerlo mejor o porque nos da miedo hacerlo diferente, ¿me entiendes? Entonces, pero el primer paso para cambiarlo es asumirlo. Entonces, tengo que preguntar, ¿cuántas veces esta semana se han activado en ti el sistema de lucha o huida? O sea, ¿cómo vamos a saber eso? Cuando sentimos que se nos acelera el corazón, que se nos tensa el cuerpo, solo por un pensamiento sobre el trabajo, sobre una relación de pareja, sobre el dinero, sobre se me va la luz, sobre puedo tener un accidente mientras conduzco. Imaginario, un pensamiento de un futuro que no ha ocurrido y que no necesariamente tiene que ocurrir. ¿Cuántas veces? Revísate. Y si hasta los momentos no te habías dado cuenta, empieza a mirarlo de aquí en adelante. Igual te vamos a dejar tarea y el próximo miércoles 22 de abril nos vamos a reunir en nuestra clase en vivo para que vayamos procesando esto y vayamos desconectando esto cada uno desde su caso en particular, ¿verdad? Ok, piénsatelo. Y lo hablamos el miércoles. O me lo deja ahí en los comentarios, que también es perfectamente válido. ¿Ok? Vale. Ahora es el momento de reconocer algo importante, que es el hecho de que vivir con este estrés crónico no solamente nos afecta a la salud física y mental, sino que también nos hace seres materialistas, egoístas, y aunque suene fuerte, yo sé, lo siento, incluso hasta adictos a nuestros propios problemas. Como acabamos de ver, cuando se activa el mecanismo de lucha o huida, nuestro organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas que nos dan como un rush, como un subidón de energía, ¿verdad? Pero esa energía tiene un precio. Estas hormonas de supervivencia obligan a nuestra atención a cerrarse y a centrarse exclusivamente en tres elementos. ¿Cuáles elementos son estos? Los tres grandes monstruos a los que nos vamos a estar enfrentando a lo largo de toda esta experiencia y más allá. ¿Cuáles son? El cuerpo, porque entonces sentimos que tenemos que proteger nuestro cuerpo a toda costa. El entorno, porque buscamos obsesivamente a dónde podemos huir, dónde está la amenaza. Y el tiempo, calculamos cuánto nos queda para salvarnos. Imagínate. Al estar dominados por estos tres grandes, nos volvemos seres completamente materialistas. Pero cuando digo esto, no estoy diciendo que es que nos gustan las cosas materiales. No. O sea, estoy diciendo que toda nuestra atención se enfoca en el mundo material, en la realidad exterior,
en nuestras posesiones, en nuestro aspecto físico, en las personas que conocemos y por supuesto en nuestros problemas, ¿verdad? Y esto es una tragedia silenciosa, porque vivir en supervivencia hace que nos centremos en el 0.0001% que es la realidad física. Y al hacerlo, nos olvidamos por completo del 99.9999 restante de la energía y la posibilidad que construye el universo que habitamos. O sea, esto no es filosofía, ¿me entienden? Ok, entonces, cuando estamos de lleno en este sentimiento de estrés crónico, nuestra atención está fijada en un granito de arena cuando tenemos toda una playa con todo un océano ahí para nosotros y solo estamos viendo el granito de arena, que es poquito, que es chiquito, que, ¿ves? Entonces, no, hay que expandir. Por eso es que decimos que hay que expandir la conciencia. Y uno lo suena así, poético, pero no es poético, es real. Es aquí. Ok. Seguimos avanzando en el libro y nos encontramos acá con una revelación impactante, ¿verdad? Y es el tema de que estas sustancias químicas eh, del estrés son altamente adictivas. Este choque de adrenalina y cortisol es literalmente como, para ponértelo amable, como tomarse un expreso triple. Pero también podría ser como darse una línea de drogas ilegales que no podemos mencionar porque no podemos el video, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjate la magnitud de este asunto, ¿me entiendes? Entonces, mientras más recibimos, me la paso estresado y el vecino me vio mal y la cuenta me vinieron a cobrar y entonces dinero y me tiraron hate en las redes y el estrés, la prensa y la Venevisión, no sé, ¿ves? Entonces, eh, sin el estamos tan expuestos a ese estímulo que con el tiempo terminamos haciéndonos adictos a esto, a nuestros problemas, a nuestras crisis, que terminan drenándonos. ¿Por qué hacemos eso? Porque terminamos usando todas estas situaciones que nos generan problemas y estrés como el estímulo, como la fuente que nos da este rush de energía, que nos ayuda a sostener ese personaje que nosotros creemos ser, ese alguien. Tú no eres eso, tú no eres lo que te pasa, tú eres la persona a la que le pasa, no lo que le pasa. Tú puedes elegir que estas cosas dejen de pasarte para tú convertirte en quien tú quieres ser, dejar de ser tú, de eso se trata. Entonces, la verdad es que nos aferramos a esos problemas, nos aferramos, nos gustan, porque si esos problemas desaparecen, no sabríamos quién somos. O sea, si no me tengo que preocupar porque el dinero escasea, porque mi marido me pega, porque el presidente es malo, porque se me va la luz, ¿quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo sentir? ¿En qué voy a pensar? Y entonces ese vacío duele, es incómodo. Ya el capítulo más adelante, creo que es el 7, nos encontramos con el capítulo del vacío, donde vamos a explorar eso. Entonces, a la mayoría de nosotros nos da pánico perder nuestra identidad, aunque esa identidad no nos favorezca. Y está bien, o sea, es normal que pase. Eso es lo que hay que trascender, porque esa identidad que tenemos es el programa base
el que nos dice que seamos como nos dicen que tenemos que ser. Entonces, es mejor dejar de ser ese alguien y convertirnos en nadie si ese alguien es el que nos hace sufrir. O sea, queremos vivir una vida más ligera, con menos sufrimiento. Entonces, bajo ese estrés constante, nuestro ego, que en su estado sano solo busca protegernos, se desequilibra. Y cuando el ego vive bajo la presión del estado de supervivencia, se vuelve egoísta, se hincha. Y entonces en ese estado, lo único que importa soy yo, me llevo por delante a todo el mundo, la viveza criolla se apodera de mí, me vuelvo caprichoso. Ojo aquí, el amor propio no tiene que ver con el ego inflado. Yo puedo quererme mucho y aún así no querer atropellar a nadie, ¿ok? O sea, yo puedo quererme mucho y saber que soy lo más importante de mi vida, pero que eso no me da derecho a hacerle daño y aprovecharme de más nadie, porque entiendo que ese otro es tan importante como yo en su mundo. Y entonces genera un respeto hacia todo y todos, el amor propio. El ego, cuando se inflama, cuando se desequilibra por estrés, rompe todo eso. O sea, no lo hace desde el amor, lo hace desde el miedo. Son dos focos diferentes. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, cuando estamos así, nos volvemos caprichosos, egoístas, sentimos que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para sobrevivir, porque, y no. O sea, lo que buscamos es que busco lo que sea necesario para estar mejor yo, pero con el propósito de estar mejor todos. O sea, lo que estamos haciendo, la motivación original de hacer todo esto es hacer del mundo un lugar un poquito mejor. ¿Me entiendes? Estando, haciéndose cargo cada uno del pedacito del mundo que le corresponde, que es uno mismo. ¿Verdad? Ok, avanzamos. Momento de reflexión. Piénsatelo. ¿A qué problema crónico, a qué preocupación constante o a qué relación conflictiva te estás aferrando tú hoy? Simplemente porque te da la dosis de tu cuerpo, ese rush tóxico que tu cuerpo necesita para sostener su identidad y recordar quién es. Trabajo, vínculo, hábito. ¿Qué, ¿Qué alimenta eso? Lo hablamos en nuestra clase en vivo, ¿verdad? Donde hacemos terapia de grupo allá en mi la próxima semana. Igual todo esto te lo voy a compartir en nuestro workbook, no sé qué, para que tú hagas tu trabajito. Ok. Siguiendo esta línea, hay algo fundamental que tenemos que comprender y es el hecho de que las emociones son literalmente energía en movimiento, pero no toda la energía vibra igual. Las emociones de supervivencia, como el miedo, la culpa, la rabia, tienen una frecuencia más baja, son pesadas, son densas. Ahí en el libro, te lo estoy dejando aquí, pero en el libro te muestra el gráfico donde tú puedes ver cómo vibra cada energía, cada emoción. Entonces, estas emociones de supervivencia son densas, son pesadas. Y cuando vivimos en ellas, nos sentimos más pesados, nos conectamos más con los mundos físicos y comenzamos a hacer más materia y menos energía. Nos volvemos más sólidos, más limitados por lo que vemos y lo tocamos. Acuérdate que lo que estamos buscando es ser onda, porque lo que estamos buscando es traer la onda, que eso nos atraviese y se convierte en materia. Si nosotros estamos firmes y muy densos, por mucho que hagamos la meditación y invoquemos y hagamos rituales, no sé qué, esa onda que estamos tratando, así la traigamos,
si nosotros no estamos hechos más materia, va a golpear, va a rebotar y no va a ocurrir. Es lo que decimos que generan los bloqueos, ¿sabes? ¿Por qué la manifestación no ocurre? Porque tenemos bloqueo, tenemos fuga. Aquí cuando estamos metidos en un modo de supervivencia muy profundo es los bloqueos, ¿verdad? Nos volvemos sólidos y estamos limitados por el entorno, imagínate. O sea, estamos presos del monstruo que tenemos que vencer. Ok. Y entonces, aquí es donde entra la hipótesis que Dispensa terminó demostrándose a sí mismo y a todo el mundo, que es que si logramos inhibir estas emociones de supervivencia y rompemos nuestra adicción inconsciente a estas células químicas, nuestra frecuencia se eleva. Y al elevar nuestra vibración, nuestra conciencia deja de estar atrapada en este cuerpo y se conecta a la fuente universal. Nos deshacemos de todas estas energías raritas como la frustración y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando estamos conectados en esa alta frecuencia, recuperamos nuestra verdadera naturaleza, la capacidad de crear materia a través de la energía. Nos convertimos en más onda y menos partículas. Y bueno, aquí está la imagen, ¿verdad? Donde te explica cómo vamos deshaciéndonos del peso hasta llegar a la materia donde somos el centro creador con las infinitas posibilidades, ¿verdad? Okay. Muy bien. Adictos a ser alguien. Es un apartado del capítulo. Y yo tengo que confesar, ¿verdad? La primera vez que yo me topé con este concepto, me perturbó. Y, y es que, o sea, es fuerte uno asumir que a nuestro cuerpo le parece estimulante esas sustancias que se segregan cuando nos metemos en problemas. O sea, como un junkie, como un adicto vulgar y silvestre, necesita la droga para funcionar y va a hacer lo que sea necesario para conseguirlas. Así eso significa meternos en problemas. Así eso significa autosabotearnos, así eso significa autodestruirnos como un adicto. Y nuestro sistema disfruta de esas sustancias tóxicas, tal como las disfruta el fumador de cigarro, aunque sepa que le destroza los pulmones. Es fuerte. Y en el fondo, lo que pasa es que está operando una creencia, ¿verdad? Sentimos que ese problema es más grande que nosotros. Y, y nos da miedo enfrentar eso, porque eh, sabemos que tenemos que realizar un esfuerzo y no queremos hacer el esfuerzo. Entonces, nos conformamos con pensar, con soñar, cómo sería si las cosas fueran distintas. Pero al mismo tiempo nos estamos castigando por saber que nos hacemos daño. Y es un bucle bien desfavorable, un círculo vicioso del que hoy podemos salir y que si estás aquí es porque quieres salir. Entonces, eh, mira, no porque pienses en mejorar, significa que estás mejorando. O sea, por eso es que aquí hacemos tanto énfasis en el hecho de que hay que hacer los ejercicios, de que hay que hacer cosas, porque el pensar es una parte como la harina del pan.
pero lleva otros elementos. Y el pensar y el fantasear en ese futuro nos hace sentir que estamos haciendo algo para cambiarlo. Pero, o sea, fantasear y eso sí, pero hay que hacer cosas que nos alejen de esa situación tóxica. Hay que tomar la decisión valiente, porque es una decisión valiente, de decir, yo me voy a desintoxicar de esto, yo voy a cambiar mi realidad, yo me voy a hacer cargo de esto que no me gusta. Y hay que cambiar hábitos, hay que cambiar rutinas, hay que cambiar estructuras, hay que soltar personas, hay que, hay que hacer cosas. Y se los voy a hablar claro, o sea, va a haber momentos en el que va a ser incómodo y va a doler, igual como le duele al adicto no ir al rehab, ¿verdad? Pero te lo prometo, uy, que si no, de verdad, al final te lo vas a agradecer el llegar al final, el hacer lo que tienes que hacer, el seguir las instrucciones, te lo vas a agradecer porque te va a cambiar la vida, literalmente. Y, y el ciclo del bienestar es infinito y construyes esa nueva realidad que estamos creando aquí y nos separamos y cada quien sigue por su camino y ya lo sabe hacer y seguimos haciéndolo cada uno por su cuenta para crear el nivel inmediato superior y en eso nos pasamos la vida y es increíble. Entonces, sí, puede ser incómodo, pero te lo vas a agradecer. ¿Ok? Bien. Por si fuera poco, nuestro cerebro, o sea, aparte de ser adicto a la bioquímica que el cuerpo eh, disfruta, también somos adictos al entorno. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Me refiero a que nuestro mundo exterior sostiene nuestra identidad, la reafirma segundo a segundo, nos va diciendo quién somos. Y terminamos haciendo y reaccionando y viviendo exactamente como el entorno espera que lo hagamos. De hecho, muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos más allá de lo que eh, los demás, el entorno o nuestras circunstancias nos dicen que seamos. Por eso es que aquí en Mentora de Mente hacemos mucho énfasis en el tema de fortalecer tu autoconcepto, de saber quién eres, porque eso te va a ir liberando de todo eso. O sea, imagínate, o sea, cuántas veces hemos intentado hacer dieta, por ejemplo, y la familia, los vecinos, los amigos dicen, ay, pero bien, ¿qué vas a hacer tú? Nada, cómete esto, bébete esto, nada, y vienen y te chalequean y te sabotean y terminas cayendo en eso. O te provoca hacer un cambio, no qué sé yo, meditar, ay, no, pero es que tengo que esperar que todo el mundo se acueste porque si no, entonces la gente va a venir a burlarse, a decirme, a criticar. Termina siendo lo que ellos quieren, lo que el entorno ha dicho que tienes que ser. Hay que cuidarse de eso. Eso es otro lazo que hay que cortar. Y, y este proceso de desintoxicación se pone interesante y difícil porque tienes que aprender a dejar de ser ese yo adicto, pero en el mismo lugar donde todo te invita a seguir consumiendo del estrés. Es como que tú eres un alcohólico que intenta dejar el alcohol, pero vives en el bar. Imagínate. Esta gente que él describe en sus testimonios, coño, trascienden todo en 5 días porque los aíslan
los meten ahí en su retiro espiritual donde todo es meditación, paz y amor y funciona. ¿Cuántas veces usted no ha visto a los rehabilitados, los aíslan, se los llevan para el centro de rehabilitación, dejan las drogas, se hace una persona de bien y de provecho, pero al salir al ratico ya volvió a las drogas? ¿Me entiendes? Igual, todo tu alrededor te va a tentar para que pierdas el control, para que abandones tu propósito de transformarte. El mundo va a conspirar casi que literalmente para que tú sigas reaccionando de la misma manera de siempre. Y puede ser abrumador porque son cosas que se escapan de tu control. O sea, desde tu propio sistema operando en automático hasta la situación país, hasta la posición de los astros, hasta la gente a tu alrededor. O sea, que sin saberlo necesita que sigas siendo la misma persona que has sido siempre para que ellos no se sientan incómodos, ¿me entiendes? O sea, date cuenta que tu transformación va a hacer sentir incómoda a mucha gente. Y está bien. O sea, tú tienes que ser más fuerte y más grande que todo eso. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, el reto es cómo sostener esta nueva realidad cuando el mundo exterior te está gritando que regreses a la vieja. Desafiante. Pero ok, no pasa nada, avanzamos, ¿verdad? Ok, vamos llegando a un punto que eh, es perturbador porque es que el autor hace mucho énfasis en este capítulo en el hecho de que nosotros no queremos resolver nuestros problemas. O sea, a lo largo de todo el capítulo él nos los va mostrando, nos los va diciendo. Decimos, o sea, él nos va mostrando que nosotros solemos decir que queremos un cambio, pero que realmente nos aterra solucionar ese cambio. Nos da mucho miedo ejecutar el cambio, nos da miedo solucionar nuestros problemas, nos da miedo salir de esa relación tóxica, nos da miedo sanar el cuerpo, nos da miedo tener dinero, porque sin eso no sabemos quiénes somos, no sabemos qué pensar, no sabemos qué sentir, perderíamos el guión de nuestra vida y nos aterra la idea de no ser alguien. La idea de ser nadie nos parece un abismo vacío, una pérdida total de identidad. Sin embargo, mira, desde mi experiencia personal y profesional, eh, ser nadie es una paradoja maravillosa, porque solo cuando logramos despojarnos de esa identidad amarrada al entorno, al cuerpo y al tiempo, es cuando ocurre algo sagrado, es cuando te fundes en el todo. Es cuando estás en ese vacío donde tú puedes llenarte de lo que tú quieres. O sea, venimos llenos de traumas, de maltrato, de violencia, de escasez, de cosas feas. Venimos avanzando y el entorno nos ha ido metiendo en nuestro saquito. Cosas horribles. No queremos deshacernos de eso porque no sabemos con qué lo vamos a llenar. No, suelte eso. En el camino hay cosas mejores, cosas que te van a gustar mucho, pero si nuestro saquito está lleno, ¿cómo vamos a meter esas cosas mejores? No vamos a poder. Entonces ahí, cuando vaciamos el saquito y nos quedamos vacíos, es cuando damos el verdadero salto cuántico, ese que tanto decimos querer, de eso que tanto like damos a contenido de creadores que hablan de eso. Es en ese estado donde tu psique comienza a reflejar la realidad deseada. Y lo más mágico es que pasa de una forma que no te imaginas. O sea, no llega por un esfuerzo del ego, llega por una apertura del ser. O sea, aunque el ego haga el trabajo,
en equilibrio, por supuesto, o sea, va a ocurrir de una forma mágica. O sea, el universo va a conspirar, va a apoyar al ego para que se cree tu realidad, la que le conviene al ego de paso, porque todo ocurre a través del ego, ¿me entiendes? Entonces, ajá. Antes de continuar, quiero abrir un espacio, ¿verdad? Muy especial, porque si al escuchar todas estas cosas que estamos hablando, tú sientes que no estás seguro quién eres, más allá del cuerpo, del entorno y del tiempo, o si sientes que no sabes cómo hacerlo, te cuesta horrores avanzar o el miedo te avasalla, te invito a agendar una sesión diagnóstica. Para hacerlo, en el link de mi bio de Instagram está todo lo que necesitas para comenzar. Si no me sigues, me encuentras como mentora, @mentora de mente en Instagram, link de mi bio, todo lo que necesitas para agendar la sesión diagnóstica. En esa sesión diagnóstica vemos en qué punto del camino estás, a qué punto quieres llegar, qué cosas tienen que pasar de aquí a que se logre eso, qué recursos tenemos para conseguirlo, qué obstáculos nos podemos encontrar en el camino, qué quieres sentir cuando logres, porque es ese deseo del querer sentir es lo que vamos a convertir en el propósito de tu vida. Vemos quién tienes que ser para conseguirlo y elaboramos toda una estrategia para conseguirlo. Estrategia que te la presento en un documento PDF 3 días después de nuestra sesión diagnóstica. Y si te gusta lo que te propongo y eliges comprometerte con este proceso y recorrerlo hasta el final, no solo trabajaremos en estas sesiones, sino que te ofrezco planes de financiamiento, te ofrezco descuentos especiales y sobre todo te acompaño entre las sesiones. Puedes escribirme a través de WhatsApp cada vez que necesites apoyo, cada vez que necesites tomar una decisión, cada vez que estés en medio de una prueba, oh my God, no sé cómo hacerlo, te doy las instrucciones, cada vez que te sientas mal y necesitas conversarlo, aunque no estemos en sesión. Actualmente estamos abriendo solo un cupo a la semana, así que atrévete, de verdad. Es una inversión que, que ofrece resultados interesantes para ti, favorecedores. Es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, porque es la que te va a permitir conseguir todo lo demás. Si tienes salud mental, todo lo demás se construye solo. Y si quieres muestra gratis, tenemos un PDF allá con manual diagnóstico. Tú lo haces todo y tú ves a qué conclusiones te llega. El punto es que vas a descubrir cosas. Si lo puedes ejecutar, vale. Entonces, bueno, atrévete a reprogramar esas creencias, a sanar lo que todavía duele, pero sobre todo a conocerte de verdad. Regálate las herramientas que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Es una experiencia de transformación que te va a encantar, te lo prometo. Muy bien, enlace, link envío, @mentora de mente en Instagram, @mentora de mente, link envío. Muy bien, fin del espacio publicitario, volvemos. Para ir cerrando esta idea, ¿verdad? Del yo egoísta, el autor menciona ciertas características que nos acercan hacia la verdadera libertad. Y me voy a permitir citarlo textualmente porque quiero que escuchen bien cada una de estas premisas, ¿verdad? Olvidarnos de las personas que conocemos, de los problemas, de los bienes materiales y de los lugares visitados.
perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus hábitos. Renunciar al subidón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente y que refuerzan nuestra identidad. Dejar de intentar predecir el futuro o de recordar el pasado. Desprendernos de ese ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades. Empezar a pensar o soñar más allá de lo que sentimos. Y finalmente, anhelar lo desconocido. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso? Uf, a mí me pareció poderoso, porque si logramos hacer eso, somos libres para crear cualquier realidad que deseamos. Y es fuerte. O sea, la idea no es perder la memoria, es integrar todas esas partes. Así que tranqui, que así lo hacemos bonito. Y me confieso, yo sí quiero. Yo sí quiero. Y ando en esta desde hace rato ya. He venido haciéndolo, ha venido funcionando. Aún no llego donde llegaré, pero sigo avanzando. Yo quiero llegar al fondo de todo esto. ¿Y tú quieres? Ay, link envío. Bueno, ajá. Para que terminemos de aterrizar este concepto, ¿verdad? Vamos a ver de forma muy simple cómo es que nuestros pensamientos terminan enfermándonos. El proceso es, el pensamiento activa circuito eléctrico, activa la respuesta del estrés. Ese estímulo eléctrico segrega una sustancia que le complica la vida a las células de nuestro cuerpo, coloca a las células de nuestro cuerpo en un ambiente hostil. Y cuando las células no la están pasando bien por mucho tiempo, nos enfermamos. Entonces, aquí yo me pongo como a pensar, ¿me entiendes? Porque se supone que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, si a las células se les complica el panorama allá adentro y nos hace enfermar, asimismo se nos complica la cosa a nosotros aquí afuera como células del macrocosmos, ¿verdad? Entonces, un ambiente hostil para la célula es cortisol constante. Y un ambiente para ti hostil es un jefe difícil, es un cliente impuntual, es el desajuste del presupuesto, el marido infiel, la esposa desatenta, qué sé yo. No importa el detonante externo, al final el impacto es el mismo, ¿me entiendes? Entonces, ante esto, el autor se hace una pregunta y es, si el pensamiento tiene el poder de enfermarnos, ¿también tiene el poder de curarnos? Y la respuesta es sí, rotundamente. Y todos los experimentos sobre el efecto placebo son la prueba científica de eso. Cuando terminemos este libro, profundizamos allá. El problema no es la emoción inicial, el problema no es el chispazo eléctrico y la segregación. O sea, si tú tienes un conflicto con alguien ahorita, tu cuerpo va a dar la orden de segregar esa sustancia, es una reacción natural. Si sintieras la emoción y la soltaras de una vez que el evento pasa, no habría problema. El verdadero conflicto surge cuando nuestros programas nos dan la orden de aferrarnos a esa emoción. Y ahí es cuando las células comienzan a padecer de verdad. Y junto con ellas, nosotros en consecuencia. ¿Verdad? Hay una progresión que quiero que comprendan muy bien, porque
es por lo general donde nos quedamos atrapados más tiempo. Y creo que hemos hablado, pero no está de más enfocarnos un poco más en esto. Si sostienes la emoción por una semana, se convierte en un estado de ánimo. Si sostienes la emoción por un mes, ese estado de ánimo se convierte en el temperamento. Si esa emoción se sostiene por un año o más, se convierte en un rasgo de tu personalidad. Y cuando llega a ser un rasgo de tu personalidad, significa que tus células han memorizado ese estado del estrés como tu estado natural. Tu red creativa, que es lo que piensas, lo que dices, lo que haces, empieza a creer que ese estado del estrés es el correcto y empieza a actuar en coherencia con eso. Y dependiendo de la emoción, del estrés que se sostenga, tus órganos se van a ver afectados. O sea, no solamente la personalidad, es que esa personalidad va a darle información a tu cuerpo y tu cuerpo puede enfermar. O sea, pasa al cuerpo. Y a nivel cuántico, esas redes se tejen en tu cerebro y envían una onda electromagnética al campo que nos sostiene y, o sea, esa onda comienza a traer más situaciones que alimentan esa emoción y son estos famosos bucles de tiempo donde te pasan las mismas cosas una y otra vez porque sigues vibrando en la misma frecuencia, sigues pensando, sintiendo, actuando, sigue detonándose lo mismo, sigue pasando lo mismo. Por eso, mientras más pronto decidas cambiar, más rápido evitarás que tus células se enfermen. Y seamos honestos, muchas veces dilatamos el cambio, ponemos excusas locas, no tengo tiempo, es muy caro, es muy difícil, ¿para qué si eso igual no va a funcionar? No importa, inserta ahí la excusa que tú usas. Todos lo hacemos, solo identifícala para ver qué hay ahí detrás. Y desmontamos, le quitamos poder. El punto es que mientras más tiempo pasemos ahí metidos en las excusas, tu cuerpo sigue enfermando. Es un riesgo real, literal, tangible. Y uno dice, ay, tan joven, ¿por qué le pasó? Uy, no, no. Vamos a decir, wow, ¿cómo ha cambiado? ¿Verdad? Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Entonces, si rompemos el patrón, le damos a las células un orden distinto. Si cambiamos ese entorno tóxico interno, vamos a comenzar a producir más hormonas de felicidad y tu vida va a empezar a cambiar favorablemente. Empezarás a vivir con más paz para empezar. Y si sostienes ese nuevo estado, el ciclo se va a cumplir igualito. O sea, va a comenzar con el pensamiento, eso va a convertirse en una emoción, esa emoción si la sostienes en una semana, si la sostienes un mes, si la sostienes un año, se convierte en personalidad y esa personalidad se convierte en tu nuevo estado del ser, que va a empezar a crear más cosas y a reforzar esto y a crear el mismo bucle, pero a tu favor. Y entonces ese estado del ser le da la orden a tus células, a tus órganos que se sanen, que mejoren su salud. La misma disciplina que usamos para enfermarnos, la usamos para sanar. Y esto, o sea, no lo estoy diciendo yo, en el libro se detiene un rato para ilustrar lo que somos capaces de lograr y lo hace a través de la historia de Bill. ¿Leyeron la historia de Bill? Bill era un alumno de 57 años que, de un alumno de Joe Dispenza, pues que él empezó a desistir a su asunto
Bill tenía 57 años, trabajaba en una empresa familiar dedicada a la reparación de los tejados y fue diagnosticado con un melanoma maligno. A pesar de someterse a radioterapia, quimioterapia, el cáncer se le acabó propagando por el cuello, por el costado y hasta la pantorrilla. Al principio Bill se obsesionó con que la enfermedad era injusta, pero luego se atrevió a mirar en su interior y descubrió que durante más de 30 años había vivido profundamente resentido porque al salir del instituto su sueño era ser músico profesional, pero cuando su padre tuvo una lesión, a Bill le tocó renunciar a sus sueños para sacar adelante la empresa familiar de tejados. Y durante décadas revivió esa frustración culpando a todos los demás de sus sueños rotos. Había memorizado tanto la amargura que el resentimiento se convirtió en un rasgo de personalidad. Su estado del ser se había estado diciendo lo mismo a los genes durante tanto tiempo que su cuerpo creó la enfermedad. Pero Bill, sabio Bill, tomó una decisión radical. Bill decidió que su entorno no lo iba a controlar más y se fue a un retiro, ¿ves?, de 2 semanas a Baja, México, lejos de su familia, lejos de su rutina. Durante esos días, Bill se convirtió en un observador de sí mismo. Analizó lo que pensaba cuando se le activaban estos resentimientos y decidió dejar de reaccionar con amargura. Empezó a pensar que él tenía que cambiar y empezó a fantasear en cómo sería esta nueva persona que quería ser. Que, por ejemplo, él decidió que en lugar de ver a su mujer y a sus hijos como una carga cuando le pedían algo, a partir de ahora les respondería con absoluta bondad y generosidad. Al detener sus antiguos pensamientos, liberó a su cuerpo de la adicción al resentimiento y usó toda esa energía estancada para crear un nuevo destino y un nuevo estado del ser. Lo que sucedió después es lo que la ciencia tradicional consideraría un milagro, pero que nosotros sabemos que fue una creación cuántica. Al poco tiempo de vivir en este nuevo estado de amor y generosidad, Bill advirtió que el tumor de su pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde fue al médico y ya no tenía cáncer. Al hacer que sus neuronas se activaran de una forma completamente diferente, Bill envió nuevas señales a sus genes y su cuerpo cambió biológica y químicamente. La gran conclusión de este caso es que las células cancerosas simplemente no pudieron coexistir con su nueva mente y con su nueva química interior. Y, o sea, si Bill pudo hacerlo, me pregunto yo, lo dejo aquí en el aire, ¿verdad? ¿De qué seríamos capaces si dejáramos ir nuestro resentimiento, nuestro dolor, nuestra queja? ¿Qué cambiaría en nosotros? Vamos a hacerlo como experimento. No perdemos nada. A partir de hoy no me voy a quejar más. Vamos a ver qué pasa si no me quejo por 15 días. ¡Oh! No sabemos que en un mes que nos veamos, en un año que terminemos. ¿Qué pasa? Oh my God. O sea, a mí me da mucha curiosidad esas cosas. Ok, ajá. Vivir para empezar a crear este cambio real, tenemos que dar un paso importante. Es que tenemos que dar el salto del estado de supervivencia que acabamos de discutir hacia el estado de la creación, ¿verdad? Como pasarse un switch ahí adentro. ¿Cómo sabemos que llegamos hasta ahí? ¿Te acuerdas que
Al principio hablamos de cómo identificar si estás en modo supervivencia. Ahora, ¿cómo saber que ya llegamos al modo creador? Ah, muy bien. Estamos en el modo creador cuando entramos al estado que Dispensa llama como el fluir. Son estos momentos en los que estamos tan absortos en lo que hacemos, tan presentes, que te olvidas por completo de tu cuerpo, de lo que pasa a tu alrededor, del reloj, y la mente se aquieta. El ruido del ego se apaga. Pero antes de cerrar, quiero decirte una regla importante, y es que a este campo cuántico de las infinitas posibilidades no podemos entrar siendo alguien, tenemos que despojarnos de todo lo que nos hace ser nosotros. Así sea en este momento. No podemos entrar cargando nuestros problemas, ni nuestras cuentas bancarias, ni nuestros títulos, ni nuestros apegos materiales, ni nuestros traumas. No. Todo ese equipaje pesa mucho para entrar a la frecuencia del campo. Para entrar ahí tenemos que entrar como nadie, como pura conciencia. Y tenemos que dejar el ego ególatra afuera. O sea, eso le va a bajar información al ego sano para que se ejecute aquí en esta realidad. Pero para entrar allá hay que entrar solo consciente. Solo cuando deja de ser ese alguien definido por el pasado es cuando podemos tener el permiso para convertirnos en ese todo y diseñar el futuro. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos un buen amigo, que es el lóbulo frontal, que si no lo manejamos bien también nos lleva al caos, pero o sea, por eso nos estamos entrenando, ¿verdad? Para que salga bien. Cuando logramos entrar ese lado, en ese estado creativo, encendemos el, el literalmente el lóbulo frontal. Esa es la parte más nueva y más evolucionada de todo nuestro sistema nervioso. A mí me gusta llamarlo el director de la orquesta, el jefe de nuestro cerebro, porque es quien pone orden a todo lo demás, ¿verdad? Para que te ubiques, el lóbulo frontal es la parte del cerebro que está justo detrás del hueso de tu frente y es el responsable de todas las funciones que nos hacen únicos. La atención, la concentración, la conciencia, la concienciación, que es la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Y aquí, en esta parte, es donde se gestiona todo el tema de la toma de decisiones. El tema del control de los impulsos, de nuestra capacidad de aprender cosas nuevas. En resumen, es la parte que hace que actuemos como seres humanos y no como animales movidos por el instinto. De hecho, hay una relación directa. Mientras más primitivos sean nuestros comportamientos, como reaccionar con ira o dejarnos llevar por el impulso o estar en ese estrés, no sé qué, más dificultades estamos teniendo en nuestro lóbulo frontal. O sea, estamos dejando que el animal tome el mando y que el director de la orquesta se dé un paseo. Entonces, según el lóbulo, según el autor, ¿verdad? De Dispensa, el lóbulo frontal tiene tres funciones básicas. La primera función es la metacognición. Esta, la metacognición, o sea, él empieza esta parte con una frase como muy tajante. Él dice, si deseas crear un nuevo yo, tienes que desaprender el viejo. Punto. No es negociable.
¿Y quién se encarga de esto? El lóbulo frontal, ¿verdad? Él es el responsable de que nuestra conciencia aumente, de que despertemos. A medida que el lóbulo frontal despierta, empezamos a darnos cuenta, por fin, de la forma en la que actuamos y pensamos. Eso deja de ocurrir en automático. Entonces ahí es donde nosotros vamos recuperando nuestra capacidad de elegir, primero de reconocer si quiero seguir siendo así. Me gusta esto, o sea, esto me acerca o me aleja de lo que me favorece. Y nos permite elegir cambiarlo o no. Y nos permite saber qué necesitamos para lograr cambiarlo. El lóbulo frontal nos permite conocernos más allá de la vida, de las etiquetas, del entorno, de todo lo que nos han dicho que somos. Y es curioso porque aquí también se crea el ego, pero la función de la metacognición es precisamente que dejes de actuar en modo automático. Se trata de pasar de un estado donde las cosas te pasan a un estado donde tú eliges lo que quieres vivir. O sea, recuperas libre albedrío cuando activas el lóbulo frontal. Dejamos de reaccionar y empezamos a enfocar. Y si queremos desarrollar una nueva realidad del ser, hay que desarrollar la metacognición y no es opcional, es una necesidad. En términos técnicos, la metacognición es tu capacidad de observar tus pensamientos desde afuera, de poder autoobservarte, de descubrir esos programas subconscientes que te limitan y decir con total determinación, ya no quiero pensar, sentir, actuar más así. Es acá donde ocurre el poder sagrado de desaprender, ¿verdad? Ok. La segunda función es crear una nueva forma del ser. Una vez que ya hemos usado la metacognición para observar quiénes hemos sido, el lóbulo frontal se pone manos a la obra en crear esta nueva forma del ser. ¿Cómo lo hace? Fascinante. Porque cuando nos reservamos un tiempo para pensar en una vida distinta, nuestro lóbulo frontal empieza a escanear todo el cerebro. Y entonces busca retazos de información, conocimientos del pasado, experiencias que admiramos y los combina a la perfección para crear un nuevo modelo de pensamiento especial para ti. Como si estuviera diseñando el mapa de la persona que quieres llegar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo encendemos esta función? Esto no ocurre por casualidad. O sea, ocurre cuando nos hacemos preguntas abiertas y poderosas que obligan al cerebro a salir de su zona de confort. Por ejemplo, ¿cómo sería mi yo ideal? ¿Qué pasaría si yo fuera esa persona hoy mismo? ¿Cómo se comportaría esa versión de mí ante este problema? Incluso, ¿a qué personaje histórico admiro? ¿Y cómo actuaría él en mi lugar? O sea, ¿cómo lo manejaría mi situación ese personaje? Al responder estas preguntas con total sinceridad, estás haciendo algo increíble, estás obligando a tu cerebro a funcionar de una manera completamente nueva. Estás trazando redes neuronales, rutas neuronales nuevas antes de que ocurra el cambio en el mundo físico. Y ahí él te deja una imagen para que lo veas con más claridad. La tercera función que tiene el lóbulo frontal
es hacer que el pensamiento sea más real que cualquier cosa. Es lo que yo considero donde está la magia real de todo esto, ¿verdad? Porque cuando el lóbulo frontal se activa, literalmente baja el volumen de otras regiones del cerebro. Es como el director de la orquesta que pide silencio absoluto para que se escuche solo la melodía principal. ¿Qué silencia? Silencia los centros sensoriales para que dejes de sentir el peso y las sensaciones del cuerpo. También silencia los centros asociativos para que se te olvide tu identidad, que te amarra al entorno. Y apaga los circuitos que procesan el tiempo para que el ahora sea lo único que existe. En ese estado de silencio y pura concentración ocurre algo asombroso. Tu mundo interior se vuelve mucho más real que tu mundo exterior. Para tu cerebro, en ese instante, tus pensamientos se registran neurológicamente como si ya fuera una experiencia real que está ocurriendo aquí ahora, tangible. El punto es que todos nosotros nacimos con el equipo neurológico exacto para dejar atrás nuestras limitaciones. No te hace falta nada. Tienes al director de la orquesta ahí adentro, listo para apagar el ruido del exterior y para ayudarte a hacer que esa visión de tu futuro se convierta en realidad. ¿Verdad? Ahí te deja la fotito de lo que él intenta mostrarte y cómo funciona. Durante el proceso creativo ocurre algo muy poderoso, es que dejamos de ser quien éramos. Literalmente nos convertimos en alguien sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. Trascendemos a los tres monstruos. En ese momento dejamos de generar las mismas respuestas químicas de siempre, porque nuestra identidad está cambiando. Ya no pensamos ni como, no como antes, ni sentimos como antes, y esto tiene un impacto biológico inmediato, porque las redes neuronales del modo supervivencia dejan de encenderse, y ese yo emocional que bombardea tu cuerpo con hormonas del estrés, finalmente se apaga. ¿Y qué pasa con toda esa energía que antes alimentaba al yo estresado? Se libera. Es como si tuvieras una deuda muy grande que estás pagando constantemente y un día te la exoneran y te dicen, no, no, ya no hay más deuda y te queda ese dinero ahí. ¿En qué lo voy a invertir? Lo mismo pasa con el modo supervivencia. O sea, ya la energía que está ahí, porque tu energía está ahí, está alimentando eso que no te favorece. Si tú suprimes eso, toda esa energía queda libre y tú la puedes invertir en construir algo que te favorece. ¿Verdad? O sea, él lo describe como que todas esas energías que están atrapadas en los primeros tres centros energéticos, que son los de la supervivencia, se libera y sube esta energía hacia los centros creadores, que son los demás, ¿verdad? Regresando a los centros energéticos del capítulo anterior. Entonces, cuando se conecta con esos otros centros energéticos, tú sientes paz, te sientes expandido, te sientes conectado. Ese es nuestro estado natural del ser, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es transmutar, tomando la vieja energía emocional, la ira, el culpa, la miedo, la vergüenza, todo esto, y elevamos la frecuencia más allá de todo esto y la convertimos en amor, en gratitud, en dicha, en ta. Entonces el cuerpo deja de ser una mente condicionada por el pasado y empieza a vibrar en coherencia. ¿Ok? Cuando esto sucede, el filtro del pasado desaparece y empezamos a ver posibilidades. Nos convertimos en observadores cuánticos de nuestro destino.
Y aquí cambia radicalmente nuestra forma de crear. O sea, en modo supervivencia, por ejemplo, observa la diferencia. En el modo supervivencia, el ego quiere controlarlo todo. Se angustia por el cómo, por el cuándo y por el dónde. Y en el modo creativo confiamos más. No necesitamos controlar tanto porque ya sentimos como si eso hubiese ocurrido. Entonces, ese pensamiento viene acompañado de una emoción elevada que es tan real para tu cerebro que lo registra como una experiencia ya vivida. Y aunque no sepa exactamente cómo se va a manifestar lo externo, comienzas a confiar más, porque ya tú sabes qué va a pasar, ya tú sabes qué va a pasar y actúas en coherencia con eso. Ojo aquí, actuar en coherencia con eso no significa que te sientes echarte aire para que las cosas solo pasen y tú no haces nada porque es mágico. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú sabes qué va a pasar y como tú sabes qué va a pasar, tú haces con la seguridad de que va a pasar y esperas que pase. O sea, muchas veces dejamos de hacer porque si no funciona, aquí tú sabes que va a funcionar y por eso lo haces. ¿Me entiendes? Es pensar, sentir, actuar, hacer, manifestar. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado con esto que se malinterpreta muchísimo y es problemático a largo plazo. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio ahí bien hecho, porque si no, se nos descuadra. Ajá. Entonces, eh, si tú te descubres pensando, oye, pero ¿cuándo va a pasar? Ay, ¿cuándo va a pasar? Cuidado. Ese es el viejo yo en la duda y en la lógica. Si tú te mantienes en el nuevo estado del ser, esas viejas conexiones se debilitan, tú sabes, bueno, va a pasar cuando yo esté listo para que pase. Y está bien. Incluso biológicamente dejas de enviar señales a los mismos genes de siempre. Y entonces el cambio comienza de adentro hacia afuera, ¿verdad? Ajá. Bueno, y ahí él te deja, ¿verdad? Eh, las características del modo supervivencia y las características del modo creador, revísalas para que ahí está en el libro. Bien. Ajá. Para que todo lo que hablamos hoy no se quede solo en la teoría, quiero dejarte unos ejercicios prácticos, ¿verdad? Tómate tu tiempo, busca un espacio tranquilo, no tienes que responderlos todos al mismo día, no, tómate tu tiempo. Lo importante es que sí lo hagas, aunque sea responder una pregunta al día. Importante, sé honesto contigo. Lo primero que vamos a hacer es hacer una radiografía del modo supervivencia, ¿verdad? Vamos a identificar cómo reacciona tu cuerpo cuando el estrés toma el mando. Esto es cómo se siente el estrés en tu cuerpo, qué tipo de pensamientos repetidos aparecen y muy importante, cómo es tu trato de ti hacia ti y de ti hacia los otros. ¿Cuándo aparece esto? El segundo es el observar al creador inconsciente. Vas a mirar tu realidad actual, esa que a lo mejor te pesa, y vas a mirar qué hay detrás de todo eso. ¿Hubo un momento en el pasado donde tú te habías imaginado, habías pensado, habías tenido que esta realidad pasara? ¿Cuánto tiempo pasaste pensando en eso que al final se dio y tú no querías? O sea, ¿cómo te sentías cuando estabas pensando en eso? O sea, el objetivo de esto no es culparte, es reconocer que, o sea, si pudiste crear esto inconsciente y que no te favorece, también tienes el poder de crear otras cosas mejores a conciencia. Otra tarea es, vamos a hacer el inventario de personalidad. Eso es que vas a agarrar una lista
de todos los rasgos de tu personalidad que tú consideras que definen a tu yo actual. Y vas a identificar cuál de esos rasgos tú estás sosteniendo actualmente y cómo eso está creando tu realidad. O sea, de qué manera tú ves que se relaciona. El cuarto punto es el diseño de la nueva realidad. Vas a preparar, sentemos el lóbulo frontal y vamos a preparar la mente para el nuevo futuro. Vas a ver cómo sería la mejor forma posible de resolver ese problema. Vamos a mirar fuera de la caja. ¿Cómo se resolvería? ¿Cuál sería la forma? No, pero es que es igual, no se puede, no, pero es que no importa, tú dale, abre la mente, ábrela. ¿Cómo se siente pensar en esa nueva opción? ¿Qué cambiaría de tu vida si ya tú te conviertes en la persona que vive en esa solución? O sea, ¿cómo sería? No solamente, bueno, se solucionaría este problema, no. ¿Cómo se ve la vida de esa persona que ya no tiene este problema? Y por último, y no menos importante, es qué personaje histórico admiras y por qué. Porque tu mente va a buscar los rasgos y los va a comenzar a integrar a tu yo actual. Si no sabes cómo ser quien quieres ser, empieza a ver a quién te gustaría parecerte y actúa como esa persona. Después más adelante pulimos todo eso y no se siente así como un fraude, como que yo estoy imitando a esto. No, después se integra muy bien y no necesariamente te conviertes en esta persona, te conviertes en ti mismo, pero ahorita lo que necesitamos es desconectar el viejo estado del ser. ¿Ok? Muy bien. Piensa en todo esto. Nos vemos el miércoles 22 de abril. Nos encontramos en Meet para bajar todo esto al cuerpo. Si no le has dado like, aprovecha y hazlo. Recuerda que me ayuda mucho. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Seguimos en contacto. Love you. Bye.